Muy bien. En la clase de hoy vamos a resolver dos ejercicios de máquinas térmicas. El primer ejercicio es un ejercicio que no está en la guía, no está tampoco, no ha ido en parciales, es simplemente un intento de digamos, unificar, de integrar diferentes conocimientos que ustedes han tenido a lo largo del curso de Físico-Química 101, tratar de verlo en un ejercicio solo, que integre todas estas cosas, por supuesto involucrando a máquinas térmicas. Y el segundo ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio que está en la guía, que fue en un parcial o examen, ahora no recuerdo exactamente, que tiene que ver con motores diésel. Entonces, vamos a leer la letra de este primer ejercicio y vamos a ir resolviéndolo. Estaría bueno por ustedes que intentaran, aunque sea al principio, yo les voy a dar algunos minutitos, o podemos ir haciéndolo, digamos, entre todos, y que ustedes intenten con una hoja, un lápiz que tengan por allí, intenten hacer por lo menos el bosquejo de lo que vamos a ir resolviendo, y en lo posible también los números. En todo caso, me alerten, especialmente en este primer ejercicio, si hay algún error de cuentas, porque bueno, es un ejercicio nuevo y que no he revisado a fondo las cuentas y siempre puede aparecer algún pequeño error. Entonces, vamos a leer la letra del ejercicio, que en realidad es algo basado en la realidad, ¿no? Es una situación que perfectamente puede ser real. De hecho, está inspirada en un ejercicio que aparece en un libro justamente de físico-química y que toma datos de la realidad, especialmente en este caso es una central térmica en Estados Unidos. Entonces, el ejercicio dice que existe una central termoeléctrica, esto es una central térmica utilizada para producir electricidad, basándose en un ciclo de vapor, que entonces produce trabajo mecánico, que a su vez mueve un alternador para producir energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, esta central utiliza carbón mineral como combustible, y ustedes dirán ahí, bueno, carbón mineral es algo que se sigue utilizando. Bueno, se sigue utilizando y mucho. Si nosotros hacemos un relevamiento actual a nivel mundial, el combustible más usado para producir energía eléctrica en el mundo actualmente es el carbón mineral, o sea, el carbón que se extrae de los yacimientos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero no se está dejando de usar? Sí, se está dejando de usar, o se estaba dejando de usar a partir de la guerra esta ahora entre Ucrania y Rusia. Bueno, vamos a ver qué pasa con muchas de estas cosas, pero Europa lo estaba tratando de sacar de encima, otros países, pero esto a nivel mundial, o sea, Europa, China, Estados Unidos, otros países asiáticos, algunos países de Latinoamérica, especialmente Chile, por ejemplo, Brasil, el sur de Brasil, mucho, utiliza carbón mineral en estas centrales para producir energía eléctrica. Bueno, entonces, ese carbón mineral se quema en la caldera de ese ciclo de potencia y produce un vapor sobrecalentado. Y si uno hiciera una lectura en los medidores de la caldera, diría que ese vapor está saliendo a una presión de 25 elevado a las 6 pascales y una temperatura de 540 grados Celsius. En estas condiciones, dice, la planta genera 355 megawatts de trabajo mecánico. 355 megawatts es más o menos alrededor, por ejemplo, de la potencia instalada en la central de Punta del Tigre, la de ciclo combinado, que no funciona con carbón aquí en Uruguay, funciona con gas natural, puede funcionar también con
con otro combustible, pero no con carbón mineral. Pero más o menos para que tengan una idea, es una planta de ese estilo, ¿no? Y ese vapor entonces, que genera el trabajo, lo genera para mover el alternador, que va a producir la energía eléctrica. Bueno, además nos dice que el vapor que sale de la turbina pasa por un condensador que es alimentado con agua a 30 grados Celsius. Es decir, el agua de enfriamiento está a 30 grados Celsius, pasa por el condensador y es lo que enfría y condensa el vapor que sale de la turbina. Paralelo a esto, ustedes saben que cuando llega un combustible a una planta grande, por ejemplo esta, pero en cualquier otra planta, cuando llega un combustible, uno, por más que compre el mismo proveedor, por más que las características no varían demasiado, cuando llega una partida de combustible y se acopia en el lugar para después ser utilizada, una de las cosas que hay que hacer es determinarle las características para saber, por ejemplo, entre otras cosas, el poder calorífico de ese combustible que va a ser utilizado, en fin, el contenido de azufre y de otros elementos que son importantes cuando se va a usar como combustible. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que, bueno, en el laboratorio de la planta esta, se determinó el poder calorífico inferior del carbón, de la partida de carbón que tienen disponible para utilizar. Y el laboratorista lo que hizo fue una experiencia utilizando una bomba calorimétrica. ¿Sí? Ustedes vieron en el curso, o habrán visto el ejemplo de lo que es una bomba calorimétrica, para qué sirve, ¿sí? Y todo aquello que vieron en capacidad calorífica, también en termoquímica, bueno, le habrá dado elementos para saber de qué se trata esto, ¿verdad? Entonces, el laboratorista, con una masa dada de carbón que analiza, que son 0,6530 gramos, hace el análisis en la bomba calorimétrica, una bomba calorimétrica que tiene una capacidad calorífica de 2.430 calorías por grado, y ve delta T, que a su vez es corregido, que le da 1.8612 grados Celsius. Ese delta T corregido, ¿a qué hace referencia? ¿Quién me puede contar? A ver. La corrección por las pérdidas. A la corrección es por pérdida, ahí está. Ustedes cuando hicieron la práctica de capacidad calorífica, ustedes le hicieron un recipiente que por más que se puede considerar que no intercambia calor, siempre hay algo de pérdida, entonces se debe hacer la corrección. Ustedes lo hicieron con un método gráfico, bueno, esto en un dispositivo ya digamos, con un display integrado, con un software, a medida que va leyendo esos valores de temperatura a lo largo del tiempo, luego hace una corrección justamente para tener ese delta T corregido. Y ese delta T corregido, entonces, es 1.8612 grados Celsius. Entonces, lo que nosotros nos proponemos hacer es, por un lado, realizar el esquema de funcionamiento básico de esta planta y ubicar el vapor que sale de la caldera en el diagrama presión-volumen del agua pura. Por el otro lado, determinar cuál es la eficiencia, calcular cuál es la eficiencia de una máquina de Carnot reversible operando en esas condiciones. Y por último, determinar la cantidad mínima de toneladas de carbón por hora necesarias para mantener en operación una central como esta. Para que tengamos una idea de, bueno, de cuánto se puede gastar por hora de carbón para generar esos 355 megavatios, ¿no? Que da para abastecer, qué sé yo, una ciudad media, digamos, de Uruguay, algo así, quizás un poco más, dependiendo de la ciudad, ¿tá? Entonces vamos a ver cuánto se gasta de carbón por hora. Incluso para hacernos una idea de cuánto se gasta en el mundo. Fíjense que si esto es para una central, imagínense muchas centrales operando en todo el mundo. Bueno, entonces vamos a empezar de a poco, pero ustedes vayan haciendo ese ejercicio, ¿no? Primero, bueno, ¿cómo es el esquema de funcionamiento de una planta de este tipo? ¿Cómo lo relacionamos con aquello del fluido operante? ¿Cómo lo relacionamos con el QH? ¿Cómo lo relacionamos con el QL? ¿De qué se trata? Y luego, para ese fluido operante, que es el agua,
¿Dónde ubicamos en el diagrama presión-volumen? Algo que ustedes vieron en la parte de equilibrio físico de sustancia pura. Todo aquello de los diagramas, presión-volumen, presión-temperatura, etc. Bueno, ¿dónde ubicamos este fluido operante, esta agua, este vapor de agua, mejor dicho, que sale de la caldera? Entonces, bueno, mientras ustedes lo piensan para sí, vamos a ir repasando un poco, ¿no? Fíjense, esto es un esquema de una central térmica, digamos, básica, ¿no? Es una central térmica clásica, por así decirlo. Entonces, fíjense, el ciclo puede comenzar diciendo que, bueno, entra agua, que va a estar a una determinada presión, ¿sí? Agua líquida, a una determinada presión, entra a lo que es el cuerpo de la caldera. En la caldera es donde se quema el combustible para calentar esa agua y pasarla a vapor y después incluso sobrecalentar ese vapor. Entonces, a su vez la caldera tiene inyectores de combustible, en este caso sería de carbón mineral, pero puede ser de fuel oil, de lo que sea la caldera, incluso hoy en día existen calderas a biomasa. Pero bueno, se quema ese combustible con la entrada de aire a presión también. Y eso libera un calor. ¿Sí? Es el calor contenido en el combustible que va a ser liberado. Por eso es importante saber cuánto calor va a liberar el combustible por unidad de masa. Y de ahí viene la necesidad de calcular el poder calorífico. ¿Bien? Nosotros acá en Físico-Química hacemos asesoramientos a la industria, determinando con una bomba calorimétrica, como las que les voy a mostrar después, determinando poder calorífico de diferentes sustancias utilizadas como combustible en nuestra industria. O alguien que quiere utilizar algo como combustible y que no sabe su poder calorífico, muchas veces nos lo mandan a nosotros. Es uno de los asesoramientos que hacemos en Físico-Química. Bueno, el asunto es que quemo ese combustible, eso libera un calor, y el agua que va por los serpentines se va calentando y se va evaporando, y si continúa, la caldera va sobrecalentando el vapor, es decir, el vapor pasa de a una temperatura superior a la que tendría cuando está saturado para esa presión. Esta caldera funciona a una determinada presión, que es esa presión, ¿sí?, que les había comentado, la presión que sale el vapor aquí, es la presión que comenta la letra, que dice que es 25 por 10 a la 6 pascales. Ahora vamos a ver a cuánto se convierte eso en atmósfera, ¿no? Porque a veces la presión pascal a uno no nos suena mucho. Y entonces ese vapor sale a 540 grados Celsius y a esta presión en pascales. Sale de la caldera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo relacionamos esto con el QH que intercambiamos en nuestras máquinas térmicas, que hemos hecho el esquema más simplificado todavía? Bueno, el QH es el calor que transfiere la caldera a el fluido operante, que es el agua. Bien, entonces luego ese vapor viaja por las tuberías y pasa por la turbina, una turbina de vapor, que es un elemento mecánico con unas características determinadas que hace que cuando el vapor pasa por la caldera se expande y mueve esa turbina. Al mover esa turbina se mueve también el alternador acoplado para la generación de energía eléctrica. Bien, entonces, luego, como producto de la expansión de ese vapor, hay un enfriamiento del vapor que sale de la turbina, y también en parte hay una pequeña condensación. Y ahí ustedes en ingeniería, lo que hagan, Facultad de Ingeniería el año que viene, los que hagan termodinámica aplicada y transferencia de calor y todo eso, van a ver que las turbinas muchas veces tienen unos requerimientos en cuanto al máximo, por ejemplo, el máximo vapor que puede condensar aquí. Pero esto ya son detalles ingenieriles que ustedes los van a ver más seguido, más adelante. Entonces, ese vapor que, bueno, que se enfrió y condensó en parte, luego va a pasar por el condensador,
donde se va a enfriar el vapor y va a condensar totalmente, pasando al estado líquido, ¿sí? Para ello, tenemos que pasar a través de la camisa del condensador un fluido frío, en este caso también es agua, que puede venir del mar, de un río, o si es un condensador a aire, aire, etc. Y va a enfriar entonces ese vapor. Y ese fluido que entra es agua, en nuestro caso, que está a 30 grados Celsius. Entonces, fíjense que el calor QL que hablamos que se transfiere hacia el exterior es el calor que se transfiere acá en el condensador hacia el líquido frío, el agua fría que entra a 30 grados acá y que luego obviamente va a salir a una mayor temperatura. Ese calor QL se da, esa transferencia de calor se da a la temperatura 30 grados, idealmente cuando nosotros planteamos nuestro ciclo ideal. Y luego, bueno, este líquido tiene que ser nuevamente presurizado para entrar a la caldera. Y eso se hace con una bomba de recirculación de agua, ¿no? Ahí se cierra el ciclo. Esto obviamente tiene un gasto de energía eléctrica que, bueno, que acoplado a lo que genera acá, después también se tiene en cuenta como pérdida de energía en el proceso, etc. Bien, y también por supuesto estas bombas para entrada de aire a presión y bueno, todo eso. La bomba que impulsa el combustible, bien. Y lo último para decir de este esquema es que, bueno, como producto de los gases de combustión en la caldera, que, bueno, va a ser CO2, agua y otros gases, algunos pueden llegar a ser contaminantes, como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, y eso se van a ir por las cañerías. Y esto es lo que uno muchas veces puede ver en una central térmica que sale por la chimenea, ¿verdad? Que son los gases de combustión. Muchas veces hay pretratamientos de esos gases antes de que salgan, etc. Bueno, entonces, este es nuestro esquema y esta es nuestra relación con lo que vimos en máquinas térmicas. Entonces, lo que viene a continuación es, bueno, ¿y cuál es la máxima eficiencia que puede tener esta planta desde el punto de vista térmico, considerando solamente el ciclo que recorre el vapor de agua? Olvidémonos, bueno, de la eficiencia del alternador, consideración de la bomba, etc. Vamos a centrarnos solamente en el ciclo y considerando el intercambio QH y el intercambio QL. ¿Cuál es la máxima eficiencia? Bueno, la máxima eficiencia es justamente la eficiencia determinada por el ciclo de Carnot, que como vimos nosotros, es el ciclo más eficiente posible para una máquina que produce trabajo. ¿Y de qué depende esa eficiencia? Bueno, nosotros vimos en el teórico que dependía de las dos temperaturas de intercambio, de la temperatura TH, ¿sí?, y de la temperatura TL. Entonces, con esos datos, nosotros vamos a calcular cuál sería esa eficiencia máxima. Antes de eso, vamos a ubicar ese vapor que sale de la caldera en nuestro diagrama presión-volumen. En nuestro diagrama presión-volumen para el agua pura, fíjense que está el domo, ¿verdad? Esto es presión, ¿sí? Volumen, esto es el domo, y estas líneas punteadas son isotermas, ¿sí? Recuerden que en esta región tenemos el líquido comprimido, o también llamado subenfriado. En esta línea continua del domo tenemos el líquido saturado. Dentro tenemos la región donde tenemos equilibrio líquido-vapor, y sobre los puntos de esta línea continua tenemos el vapor saturado. Más allá de esa línea continua que tenemos acá en Bordeaux, tenemos la región del vapor sobrecalentado, o sea que está a una temperatura mayor a la que le corresponde para esa presión, a la que le corresponde como temperatura de saturación. Entonces, estos son isotermas, y acá, por ejemplo, tenemos una isoterma T1,
y esta es otra isoterma a T2, siendo T2 mayor a T1. ¿Bien? Como punto característico en este tipo de diagramas tenemos la temperatura crítica y la presión crítica del agua. Que eso no depende, lógicamente, de dónde se está empleando el agua, ni nada por el estilo. Depende del agua, es una característica propia de la sustancia. Para el agua tenemos 374 grados Celsius y 221 atmósferas como datos de temperatura y presión crítica. Y fíjense que en el caso del vapor de esta caldera opera a una presión de 246 atmósferas y 540 grados Celsius. O sea, fíjense que estamos por encima de lo que es el punto crítico. Entonces, si tuviéramos que ubicar este punto del vapor que sale de la caldera, estaría por encima, estaría en 246 atmósferas y a una temperatura determinada que corresponderá la isoterma que corresponda, ¿verdad? El punto por donde pase esos 540 grados. Pero la conclusión es que tenemos entonces un vapor que está en estado supercrítico. Ustedes dirán, bueno, pero ¿es normal que una caldera opere así? No, no es normal. Estas calderas, obviamente, este ejercicio que fue sacado de un libro que toma como datos una central en Estados Unidos, y además es un libro reciente, supone que es una caldera moderna, además buscando la mayor eficiencia posible. No son normales, necesitan unas características de construcción muy, muy específicas para soportar esas presiones y esas temperaturas y demás. ¿Está? Entonces, vamos a la resolución en sí. La eficiencia máxima que puede tener esta planta, entonces, se puede calcular con aquella eficiencia que tiene el ciclo de Carnot, que era la máxima eficiencia posible y que depende solamente de dos cosas: la temperatura de intercambio con la fuente de baja y con la fuente de alta, el low y el high temperature. Entonces, obviamente, esto en Kelvin, ¿no? Por las dudas siempre hay que recalcarlo, ¿verdad? A nosotros nos habían dado la temperatura TL y TH en grados Celsius, las pasamos a Kelvin y ahí obtenemos entonces, con esta fórmula de eficiencia, la eficiencia máxima posible de esta planta, 0.6273. Esa sería la máxima eficiencia que tendría la planta si operara de acuerdo a un ciclo de Carnot. O sea que sabemos nosotros que esa planta va a tener una eficiencia menor a eso. No sabemos cuánto, pero sí sabemos que va a ser menor a eso. Vamos ahora a intentar calcular entonces cuántas toneladas por hora consume esta planta si tiene que producir esa potencia de 355 megavatios, ¿sí? Que es una unidad de potencia, ¿verdad? O sea, son megavatios, son megajoules por segundo. Entonces, bueno, vamos a eso, vamos a tratar de hacer ese cálculo. Ahora, como paso previo, si yo quiero saber cuánto calor se va a consumir para satisfacer esa demanda, tengo que saber cuánto calor libera ese carbón mineral que tengo como combustible. Y ahí es donde me entro al laboratorio de la empresa, de la planta. Entonces, con una bomba calorimétrica como esa que ven ahí ustedes, modelo PAR, perdón, marca PAR, lo que hago es, en este, que es el cuerpo de la bomba, que tiene unos conectores aquí para conectar, lo que se conecta es unos cables por donde se va a pasar al interior, y esto tiene en el interior un alambre de tuxteno que hace saltar una chispa en determinado momento para que sea la combustión. Entonces lo que uno hace es poner una masa exactamente medida con balanza analítica dentro de esta bomba, en un soporte que tiene en una cápsula, ¿sí? Uno mide con balanza analítica esos 0,60 y pico de gramos que midió el analista, los coloca ahí, se cierra todo, coloca 30 atmósferas de oxígeno puro, para asegurarse de que se dé la combustión completa de ese combustible,
Y todo este sistema, bueno, esto por supuesto tiene un cierre especial, se cierra todo, por supuesto, y se coloca dentro de este otro recipiente metálico. Hay que aclarar que este recipiente aquí es metálico y conduce, por supuesto, el calor. Bueno, esto se sumerge en una cantidad exactamente medida de agua, generalmente 2.0 kilogramos o 2000.0 gramos de agua, ¿sí? Agua destilada. Entonces se sumerge esto dentro del agua destilada, todo esto va dentro de esto aquí, que queda, digamos, aislado, lo más aislado posible, y ahí va a tener un sensor. Cuando esta tapa se cierra, hay un sensor, un termistor que controla la temperatura, registra la temperatura, parecido al que ustedes usaron en el laboratorio, pero quizás más preciso, y un agitador que también va a agitar el agua esta que está aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a llegar un momento, luego de el equipo 1 lo programa, le pone los datos, el equipo empieza a tomar medidas de temperatura, como lo hicieron ustedes en el laboratorio, va registrando. Cuando entiende que la temperatura está constante, larga la chispa, se produce la combustión, libera calor que va a parar al agua, y este termistor registra la temperatura, ¿sí? Y va registrando entonces el equipo temperatura en función del tiempo. Y así hasta que termina el experimento y todo aquello, ¿no? Entonces, como le decía, tiene una corrección automática para darnos después el delta T corregido, etc. Y en realidad hace todos los cálculos. ¿Qué cálculos hace el equipo? Bueno, nosotros tenemos que el poder calorífico, ahora vamos a decirle poder calorífico inferior, nada más, no voy a entrar en esos detalles porque eso es algo que ustedes van a ver cuando determinan un poder calorífico. Hay dos tipos de poder calorífico que se pueden considerar. Uno es el poder calorífico superior, que es cuando uno considera que el agua que se forma en la combustión del combustible y el agua que tenía como humedad termina condensada, ¿sí? Algo que no sucede en verdad en la realidad. Y otro poder calorífico que es el poder calorífico inferior, que es menor a ese superior justamente porque considera que el agua que se forma y el agua de humedad se evapora y por lo tanto toma parte del calor que no es utilizado para los fines que uno quiere. Pero ahora vamos a olvidarnos un poquito de eso. Ustedes en servicio y tecnologías industriales allá van a ver bien eso y van a considerarlo bien todo. Pero bueno, el asunto es que nosotros calculamos el poder calorífico a partir de qué? Decir, bueno, las calorías por gramos que me libera el combustible, la masa de combustible que coloqué aquí adentro, es igual al delta T corregido por la capacidad de la bomba en calorías por grado. Entonces puedo despejar el poder calorífico como el delta T corregido por la capacidad de la bomba sobre la masa que coloqué. Entonces, si yo sustituyo esa capacidad calorífica de la bomba y el delta T corregido que determiné y la masa que coloqué para hacer el experimento, veo que me da 6.926 calorías por gramo. ¿Ah? Pasados a megajoule por kilogramos, eso sería 28,951 megajoule por kilogramo. Es decir, acá multiplicamos por 4,18 para pasarlo a joule, y dividimos sí, y multiplicamos para pasarlo a joule, y multiplicamos por 1000 para pasarlo a kilogramos. Y en definitiva, entonces, después tenemos que pasar esos joules a megajoule, que es 1 por 10 a la 6. O sea que dividimos por 1 por 10 a la 6. Haciendo todas esas cuentas, nos da entonces 28,95 megajoule por kilogramo. ¿Está? Bien. Entonces, ese es el poder calorífico que tengo del carbón mineral. O sea, libera por cada kilogramo que quemo, libera 28,951 megajoules.
Bien, ¿cómo sigo ahora el cálculo? Lo que me preguntaban a mí era, bueno, ¿cuánto carbón se consumen por hora en esa planta para satisfacer esa potencia? Entonces fíjense que la máxima eficiencia térmica de la central es 0.6273, que sería el valor absoluto del trabajo intercambiado, que sabemos que es un trabajo que sale de la máquina para el exterior, dividido el calor QH, o sea, el calor que se intercambia en la caldera. Entonces podemos despejar, teniendo en cuenta el trabajo intercambiado, que son 355 megavatios, o sea, 300 megajoule por segundo, puedo despejar cuánto vale el QH. QH entonces vale 355 sobre 0,6273, o sea, 565.91 megajoule por segundo. Esto es que para producir este trabajo, en la caldera se tienen que quemar, se tiene que proveer 565,91 megajoules por segundo, para que eso se mantenga. Entonces, ahora lo que hago es decir, bueno, si tengo en cuenta el poder calorífico del carbón, puedo hacer el cálculo de la masa de carbón por hora pasando eso a entonces toneladas por hora, por ejemplo. Entonces lo que hago es decir, bueno, este calor, 565,91 megajoule por segundo, lo multiplico por 28,951 megajoule por kilogramos, que es el poder calorífico del carbón. ¿Sí? Fíjense, acá se me van los megajoule, me quedaría esto kilogramos por segundo, ¿verdad? Entonces, luego para transformarlo en kilogramos por hora, multiplico por 3.600 segundos por hora. ¿Ah? O sea, en una hora hay 3.600 segundos, por lo tanto, si multiplico por 3.600 voy a obtener la cantidad de kilogramos por hora. Y luego, dividiendo la masa de una tonelada en la relación entre toneladas y kilogramos, suponiendo entonces 1.000 kilogramos por tonelada, llego entonces a que el consumo necesario de carbón mineral para producir estos 355 megavatios son 70.37 toneladas por hora. Todo eso consume únicamente esta planta y por hora. Si esta planta funciona las 24 horas, multipliquen esto por 24 para obtenerlo por día, y luego por el año para obtener por año. Así que imagínense la inmensísima cantidad de carbón, si este es el combustible más utilizado para producir energía eléctrica en el mundo, la cantidad enorme, incalculable, que se consume de carbón mineral para esto, ¿no? Sabiendo que muchos de los carbones minerales además tienen alto contenido de azufre, por ejemplo, donde eso provoca, ¿verdad?, problemas medioambientales, azufre y otros componentes también, pero principalmente azufre. Especialmente aquí en Uruguay nosotros hemos tenido un poco esa influencia negativa, especialmente por la central de Candiota, que está a unos kilómetros de la frontera nuestra con Brasil, ahí la frontera con Cerro Largo, parte de la frontera con Rocha también. Bueno, ahí han habido o habían antiguamente episodios de la famosa lluvia ácida, justamente porque, bueno, sus centrales funcionan a carbón, y en aquellos momentos por lo menos no habían unos estándares muy altos de calidad requeridos, y bueno, después mejoró, por suerte, pero bueno, en fin. Así que esto era un ejercicio para que ustedes tuvieran una integración de muchas de las cosas que han visto, y un toque con la realidad, además de entrenarse un poco en estos cálculos. ¿Dudas? La bomba de la que hablaste recién, ¿era a presión constante? ¿Trabajaba? Capaz lo dijiste, pero no escuché. ¿Perdón? La bomba que, no sé si se me escucha bien. Sí, ahora sí. Si mencionaste si se trabaja a presión constante
o no dijiste nada de eso? Sí, se trabaja a presión constante, sí. La caldera trabaja a esa presión constante, sí. Sí, Ok. la bomba de agua esta hace entrar el fluido. Yo decía la bomba calorimétrica. Ah, perdón, la bomba calorimétrica, esta presión. Yo para hacer una comparación con la que Sí, esta trabajamos acá. presión, ahí va, prácticamente no varía la presión dentro de la bomba porque como tú colocas 30 atmósferas de Ah, ahí oxígeno va. ahí adentro, se producen algunos gases que elevarían mínimamente la presión, pero es despreciable, y más con las masas esas utilizadas, es despreciable Ah, frente al otro. Además hay otros detalles que no vienen al caso ahora, pero ahorita asegura de que esa presión no varía. bien. El volumen tampoco en realidad. ¿Bien? Aunque en forma estricta, uno puede hacer esos cálculos, y de hecho se hacen esos cálculos, porque, en fin, ustedes lo van a ver mejor después, con esta bomba, Yo con creo que esa quedaba cantidad. igual a la que dimos en el práctico, solo que se calcula distinto la energía, porque en el práctico fue con la resistencia y acá es por la reacción que se Acá es da. otra cosa, claro, claro, sí, sí, sí. Era un poco para tener un punto de contacto con usted. De hecho, antiguamente se hacían algunos trabajos de laboratorio con esto, cuando eran mucho menos alumnos. Estoy hablando hace 40 años atrás, o 30 y pico. Se hacían experiencias de laboratorio con bombas. Incluso creo que en ingeniería hay un curso especialmente para la gente que hace ingeniería mecánica, que hacen estos experimentos en el laboratorio. Por diversas razones nosotros no lo hacemos, pero bueno, sí tiene ese punto de contacto. ¿Cómo se calibra esta bomba? La pregunta sería, ¿qué utilizo para calibrar esta bomba? Calibrar significa determinar la capacidad calorífica. Vos me decías que en el laboratorio Con usaban algo la... que ya sepas, decís la capacidad calorífica de la bomba Sí, y con algo, un material del cual ya sepas su capacidad calorífica. exacto. La bomba viene provista con unas pastillas, con una masa prácticamente constante o muy conocida, y con el poder calorífico conocido. En general son pastillas de ácido benzoico. Entonces uno lo que hace cuando va a calibrar la bomba es tomar una pastilla de esa, pesarla exactamente, hacer todo el procedimiento, y como ya sabe el poder calorífico, lo que despeja en realidad de esta fórmula es la capacidad calorífica. Es decir, yo sé esto, sé el delta T, sé la masa que puse, despejo la capacidad de la bomba. Eso se hace repetidas veces, unas 10 veces, y se toma con un digamos, con un valor estadístico, se toma ese como valor de capacidad calorífica. Eso está provisto por la propia bomba. Y este procedimiento en general, Ay, perdón, decía- no, sí, sí. perdona, este procedimiento en general es un procedimiento estandarizado por normas, ya sean UNIT, ya sea normas europeas, pero todos pasan por este tipo de experimento con este tipo de bomba. ¿Qué Bien. me decías? Mi duda era sobre, viste que hablamos hoy de la eficiencia y todo lo de la máquina de Carnot y todo eso. Sí, Nosotros como que tenemos esa eficiencia que es digamos, ideal, no sé cómo decirlo, como la máxima. sí, la máxima posible. Y vos en el teórico en un momento dijiste que podíamos evaluar cuán cerca estábamos de esa eficiencia o de ese Sí, rendimiento. Pero eso lo haces tipo con los valores reales, digamos, de una máquina o exacto, y exacto. bla. Con los Ahí valores va. reales. O Exacto. sea, teóricamente lo único que podemos calcular es ese, después como... Teóricamente es esto, si vos querés calcular lo real y calcular la eficiencia real de tu sistema, tendrás que tener en cuenta todo esto, todas estas cosas. Bueno, por supuesto el trabajo lo podrás determinar de alguna Claro, forma, midiendo el trabajo que obtenés acá mecánico, podrás determinar, en fin, los QH, que realmente cuánto estás gastando de combustible, etc. Y eso te va a dar el valor real. Más allá también de los gastos que tenés de energía extras que para mover cosas, que por supuesto sale de esta propia producción. Quiero decir, también hay una eficiencia que vos tenés que considerar, decir, bueno, y de cantidad de electricidad que realmente vuelco a la red con eso, ¿cuánto es con respecto a lo que gasto? Esa ya es otra eficiencia que tenés que tener en cuenta, la eficiencia del alternador, de todo lo demás. bien, gracias. Por favor.
Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar entonces al ejercicio del motor diésel este. Vamos a ver entonces cómo lo resolveríamos a este ejercicio, que está después en el repartido. Dicho sea de paso, ayer yo les habilité la resolución de estos ejercicios extras que están en la guía, y aparece justamente este. De hecho, yo saqué la resolución o algunas ecuaciones de esta propia resolución, ¿no? Bueno, entonces tenemos un motor que recorre un ciclo diésel con una relación de compresión de 7.5, y en ese ciclo es recorrido por 0.3 moles de aire, que inicialmente están a 25 grados Celsius y 1.05 atmósferas. Dice que en la etapa correspondiente, o sea, en la etapa donde se da el intercambio de calor en el ciclo, se le entregan 2.112 calorías. Se pide determinar la temperatura y la presión máxima alcanzadas en el ciclo. ¿Ah? Determinar el rendimiento térmico del ciclo. Una pregunta. ¿Mm? ¿Sí? ¿Esas calorías que se entregan son tipo el QH o son el trabajo? Para vos no marearte, para que no nos mareemos mucho, la terminología QH y QL vamos a dejarla para máquinas ditérmicas, ¿sí? Aquellas máquinas como la que vimos recién. Y acá, en este ciclo, digo para no marearnos, pero estrictamente es un QH, es decir, es un calor que se entrega y se intercambia a una temperatura mayor, ¿tá? Pero para no marearnos, en el caso de los motores, hablamos de los calores intercambiados en las etapas correspondientes del ciclo. Ahora vamos a ver. Bien, sí. ¿Ah? O también decimos el calor intercambiado, en el caso del diésel, el calor intercambiado a presión constante y el calor intercambiado a volumen constante. Porque como sabemos tenemos dos tipos de calor intercambiado según sea presión o volumen constante. Bueno, entonces, determinar el ciclo, el rendimiento del ciclo, y después, digamos, una continuación de esto es una combinación con lo que sería una bomba de calor, ¿no? Dice, si a una bomba de calor ideal de rendimiento 1.9 se le entrega el trabajo que genera este diésel, ¿cuántos gramos de etanol, dice, se podrían, que está a 78, podrían evaporarse por cada ciclo, ¿no? Entonces supone que, bueno, que la bomba, en fin, funciona entonces con etanol, y cuánto calor cuántos gramos de etanol a 78 se pueden evaporar. Entonces nos dan unos datos: el delta H vaporización del etanol, la temperatura de vaporización del etanol, el C sub P y el C sub V del aire, y el peso molecular aparente del aire. Y nos dice que podemos suponer como gas ideal el aire que está ahí recorriendo el ciclo en el ciclo diésel. Entonces vamos a determinar esas temperaturas y presión. Entonces, recordando el ciclo, y por eso les decía, ¿no? En general no hablamos de QH, aunque podríamos decir esto es un QH, por eso es un calor intercambiado a mayor temperatura, pero el ciclo, recuerdan que eran dos intercambios de calor, uno a presión constante, ¿sí? Acá entra. Entonces a este calor en general le llamamos calor 2-3, porque hace alusión a la etapa 2-3, o QP, porque es intercambiado a presión constante. Después hay una etapa de expansión adiabática, por tanto es aplicable la ecuación de Poisson en esta etapa 3-4. Posteriormente hay un intercambio de calor a volumen constante, que sería el calor intercambiado en la etapa 4.1, y para cerrar el ciclo una compresión en forma diabática en la etapa 1.2. Entonces, para la etapa 1.2 o la 3.4 podemos aplicar la ecuación de Poisson. Entonces, si yo relaciono presión y volumen con la ecuación de Poisson, en estos dos puntos se cumple esta igualdad. Este gamma es el gamma del aire, que es el cociente de C sub P y C sub V, que me da 1,4. Podrían habernos dado del dato directamente
gamma 1,4. Y entonces, yo sé además por letra que la relación de estos volúmenes, volumen 1 y volumen 2, es la relación de compresión, en aquel movimiento del cilindro en la cámara, del pistón, perdón, en la cámara, en el cilindro. En ese movimiento va desde un volumen 1 hasta un volumen menor, que es cuando comprime todo el aire en el momento antes de inyectar el gasoil, ¿sí? Ese volumen 2, entonces, es el menor volumen posible, y ese cociente de volumen es la relación de compresión, que vale 7,5. Entonces, a partir de acá, yo puedo determinar entonces la presión 2, que sería 17,6 atmósferas, sabiendo la presión 1, que es un dato que me dan. A mí me dice que inicialmente el aire está a 25 grados y 1,05 atmósferas. O sea que en este punto tengo presión 1,05 atmósferas, temperatura 25 grados. Me voy hacia el punto 2, que está a una presión de 17,6 atmósferas. ¿Ah? Luego, sabiendo el número de moles de aire que tengo, por supuesto, bueno, el R y la temperatura de esos 25 grados pasados a Kelvin, y la presión, calculo el volumen, ¿sí? El volumen 1, y bueno, con la relación de compresión puedo directamente despejar el volumen 2, que es este que tengo aquí. ¿Ah? Entonces, finalmente, con la temperatura, con la fórmula de la ecuación de los gases, despejo la temperatura para el punto 2, sabiendo la presión 2, que determiné aquí, y sabiendo el volumen 2 que despejé, estos 0,93 litros. El número de moles no cambia, 0,3, y el R es la constante general de los gases. De ahí que sale que la temperatura que tengo en el punto 2 es 665 Kelvin. ¿Cómo va a ser la temperatura en el punto 3? La temperatura No, la temperatura igual. Temperatura no, pero estamos la presión. No, fíjense que en la etapa 2-3 que decíamos que pasaba. Tenés un intercambio de calor, ¿no? Teníamos un intercambio de calor idealmente, entonces entregamos calor a esa mezcla, entonces en esta etapa entrego calor a presión constante, por lo tanto yo puedo decir que el calor intercambiado es igual al C sub P por el delta T, o sea, por T3 menos T2, o NC sub P por delta T. Bien. Entonces, Yo quería hacer una pregunta, profe. sí, Si te dice que es un ciclo diésel, vos siempre te planteas que va de 1 a 2, 3, 4, o sea, este modelo ideal, y que de 2 a 3 tenés la entrega de calor del sistema y de... Ok, perfecto. Gracias. a ver, si alguien plantea empezando, en realidad uno trata de recorrer el ciclo como sucede, ¿no? Desde que entra el combustible, desde que se admite el aire hasta que se comprime, etcétera, como recorriendo, ¿no? Y todo comienza con la entrada del aire. Alguien podría plantear, no, yo considero el punto 1 lo que ahora es punto 2 y tal. Si alguien hace eso, te lo tiene que aclarar realmente, porque esto es como por convención que se utiliza generalmente así. Entonces, si alguien plantea algo diferente, bueno, lo tiene que aclarar. Lo que sí vos tenés que saber es que acá se da el intercambio de calor a presión constante y acá se da el intercambio de calor a volumen constante. Tenés que saber que estos son adiabáticas, una de expansión y la otra de compresión. Eso sí. ¿Ah? Perfecto, muchas gracias. Eso es responsabilidad tuya. Lo otro no, lo otro si alguien cambia esto, bueno, está. Uno no puede asegurarse que siempre sea igual. Incluso capaz que algunos le llaman A, B, C y D. No sé. ¿Ah? Pero por lo general nosotros en fisicoquímica, digo, no somos tan, no aspiramos a esas cosas. A veces se nos pasa, pero bueno, tratamos de mantener una cordura porque lo que nos importa es que ustedes sepan estas otras cosas. Bueno, entonces, ahí puedo calcular con ese calor intercambiado
el delta T y eventualmente despejar la temperatura 3, que es lo que hago haciendo este paranteo 0,3 por acá no, acá que me estoy perdiendo, acá esto es el peso molecular, este es el peso molecular. ¿Por qué está el peso molecular aquí? Porque son, ahí va, porque son 0,24 Ta. Bien, entonces de ahí despejamos, acá está, ese SUP del aire está dado en calorías por gramo y por Kelvin. Por eso entonces transformamos, o una opción es transformar esos moles en gramos para poder multiplicarlos por el CSUP del aire que está en calorías por gramo. Bien, entonces de acá despejamos nuestra temperatura, que es 1666 Kelvin. Esa temperatura del punto 3, que como decíamos es mayor a la del punto 2, que era 665 Kelvin. Bien. Correcto. La siguiente parte que nos pide es calcular la eficiencia. Y bueno, la fórmula de eficiencia ustedes la tienen en el teórico. Ustedes saben que los parciales de físico-química, los exámenes son, por ahora, al menos con material abierto, o sea que la fórmula no tienen que recordarla, o sea que en todo caso hay que ver qué información tenga. Entonces, si uno plantea la fórmula que vimos en el teórico de la eficiencia de un motor diésel, depende de las temperaturas de esta forma, ¿está? De un motor diésel que recorre un ciclo ideal, ¿no? Depende de las temperaturas de esta forma, y bueno, acá lo que tenemos es la temperatura T1 tenemos, la T2, la T3 la acabamos de calcular, nos faltaría la temperatura T4, y bueno, la temperatura T4 la puedo calcular aplicando la relación de Poisson para esta etapa de expansión adiabática, y bueno, aquí tengo entonces la relación entre la temperatura y el volumen 3, y la temperatura y el volumen 4, con el gamma y tal, sabiendo el volumen 3, sabiendo el volumen 1, que lo habíamos determinado aquí, como el volumen 1 es igual al volumen 4, porque esto es una etapa volumen constante, si yo sé este volumen, también sé este volumen 4. Entonces sé el volumen 4, porque es igual al volumen 1, 6.98 litros, y puedo calcular con la presión 3, con la temperatura 3 y el número de moles, el volumen de la etapa del punto 3. De ahí puedo despejar entonces a partir de la relación la temperatura en el punto 4, que serían 1074 Kelvin. De ahí que entonces, ahí sí, sustituyendo aquí en la fórmula de eficiencia, llego a una eficiencia para el motor diésel de 0.446. Esta es la eficiencia entonces del motor diésel. Y vamos a ir a la parte C, que lo que me decía es que, bueno, que ese trabajo que aporta el motor diésel se utiliza en la bomba. Bueno, y la pregunta era qué masa del alcohol se puede evaporar con el calor que cede la bomba de calor, ¿no? Entonces, con la eficiencia esta del motor, podemos determinar, teniendo el calor absorbido en la etapa 2-3, determinar el trabajo del ciclo. Y el trabajo del ciclo, a partir de la fórmula, se despeja, es menos 942 calorías. El signo de menos, obviamente, es porque sale del sistema, ¿sí? Y ese trabajo
es aportado a la bomba, que tiene una eficiencia beta igual a 1.9, o sea que puedo despejar de aquí el calor intercambiado, y el calor intercambiado en este caso es menos 1790 calorías, porque en el caso de la bomba, ¿se acuerdan? Tomo el calor de esa fuente a baja temperatura y meto trabajo, y por el otro lado sale un calor que se intercambia a una temperatura mayor. Bueno, y luego es fácil con ese calor intercambiado y el delta H de vaporización que nos dan como dato para el alcohol, ¿no? Para el etanol, esos 201 calorías por gramo, me voy a la fórmula y bueno, despejo ahí los 8.9 gramos, que es una anécdota casi, digamos, dentro de todo esto. Lo importante era relacionar este trabajo producido a partir del motor con, digamos, el ciclo de una bomba de calor y calcular ese QH. Bien, bueno. Sí. Eso de trabajo sobre el calor absorbido, lo vimos en Otto, ¿acá también se cumple? ¿Cómo que lo vimos en Otto? Ah, ¿esto acá? Sí, Sí. claro. Sí, Ah, sí. no lo tenía yo, Esta pero fórmula capaz es que general, ¿no? ¿Te acordás que en una máquina que produce trabajo, sea una máquina ditérmica, sea un motor Otto o un motor diésel, la eficiencia siempre es el beneficio sobre el costo? El beneficio, en el caso de las máquinas de producir trabajo, es el trabajo, y el costo es el calor que vos tenés que entregar, sea QH o sea calor absorbido en la etapa 2-3. Eso se Bien. cumple siempre. Y acá en la fórmula de eficiencia de la bomba de calor, es el beneficio, que en este caso sería el QH, sobre el costo, que es el trabajo, ¿no? En este caso cambia. Y bueno, Bien. está. Siempre tengan cuidado en apartar, digamos, lo que sería, incluso hacerse un esquema dentro de la resolución está bueno para visualizar bien. Una cosa es el calor QH que estoy intercambiando en la bomba, y otra cosa es el calor absorbido que está intercambiándose en el motor. Son cosas diferentes. Por eso ayuda a no nombrar este calor como QH, porque si no se puede confundir con esto. Pero ustedes, bueno, ustedes sabrán bien la nomenclatura que le pueden usar. Yo recomiendo QH para máquinas ditérmicas y Q23 o Q absorbido en el caso de los motores. Bueno, entonces nos queda una tarea de ver por qué acá no está cerrando esto. Y bueno, me preocupa un poquito ver por qué no cierra, pero vamos a ver dónde está la inconsistencia de esto, por qué no está cerrando esto ahí. Debería. Pero lo que sea, incluso, bueno, voy a repasar, capaz que yo no hice la deducción y la fórmula la copié directamente en el caso del teórico, pero bueno, vamos a repasar a ver si no hay un errorcito allí. Y vamos a tratar de deducirla a partir de esto y las relaciones de Poisson, deducir esa ecuación finalmente. ¿Bien? Bueno, nos vemos el viernes en la clase de consulta, que va a abarcar todas las consultas de todos los temas de este hemisemestre. Y bueno. ¿Me puedo hacer una pregunta de un ejercicio que hiciste la clase pasada? Sí. Me hiciste bien el teórico, era sobre, ahora no sé ni de qué máquina era, creo que era una ditérmica, pero el punto es que vos te piden el QL y vos lo calculás a partir de todo aquello que vimos de la entropía y eso. Y vos ahí nunca te dice que el proceso sea reversible. Y vos usaste la igualdad, digamos, de la relación de la entropía. ¿En el ejercicio que hice en clase decís vos? Sí. A ver, ¿cuál de esos? Creo que es, para qué te digo, si es el tercer ejercicio, dice. Tercer ejercicio. ¿Capaz que este? A ver, ¿Este? no estoy viendo. No, es el siguiente, ese. Tengo una diapositiva después. ¿Este? No, perdón. ¿Este?
Sí, Ahí está. ahí te da todo y vos con el segundo principio, bueno, del primero al segundo podés sacar el QHQL, que al fin no sé bien qué era Claro. lo que te pedía, pero está, no importa. El punto Sí, es que vos usaste la igualdad esa. Y ahí claro, también- claro. Sí, sí. Usé la igualdad. Acá quizás faltó la letra, digamos, falta aclarar que sería cuánto es el calor máximo que se puede transferir, ¿no? Ahí va. Para ya dejar implícito que se trata de un sistema reversible, o un sistema ideal, una bomba de calor ideal. Eso en todo caso habría que aclararlo, o decir cuánto sería el calor máximo que se puede transferir. Entonces uno dice, bueno, si es el máximo que puedo transferir, entonces me voy a posicionar en el máximo de eficiencia posible, que es la del ciclo de Carnot inverso. O aclararme, decir cuánto calor se puede transferir usando una bomba ideal. Ahí va. Está. ¿Tá? No se preocupen que en los ejercicios... Otra duda del modelado, ay, perdón. Sí, de... ¿Viste cuando haces el modelado del ciclo de Otto? O sea, vos primero explicaste el motor de 4 tiempos. Perdón que son todos de la última clase, pero no me puedo No, conectar. no, está Entonces le quiero perfecto. contar algo. Justamente estamos dentro de la clase de máquinas térmicas, está perfecto. El ciclo Otto. Sí, o sea, lo que a mí no me queda muy claro es el modelado que vos haces, es como en el motor a 4 tiempos del que vos hablaste, al final como que se da esa reacción y se liberan todos los otros gases que quedan, ¿no? Sí, no es que se dé la reacción se da acá. Mirá, yendo acá, lo que sucede es cuando vos comprimís la mezcla combustible-aire, llega a este punto de volumen, el menor volumen posible que puede ocupar la mezcla, salta la chispa y se da la combustión. Y ahí, bueno, a partir de esa combustión hay una expansión de los gases que hace que baje el pistón. Y en la etapa siguiente se abre la válvula de escape, sube el pistón y expulsa los gases por esa válvula de escape. Porque a mí un poco me confundió que sea tipo como una especie de ciclo cuando vos lo modelás, cuando en la realidad Claro. como que no vuelve al mismo lugar. O sea, sí en el tema de que se expande y eso. Acá yo les ahí va, como punto como digamos, para completar la relación que hay de esto con esto que estamos mostrando acá, con estas etapas, faltaban poner, digamos, 2 etapas, una que es la admisión, que es el cambio de volumen del pistón, ¿verdad? De la cámara, que pasa desde el volumen más pequeño, que sería el volumen, volumen 2, ¿sí? Que sería, yendo a esto, pasa de este volumen, ¿sí? Al bajar ahí va. Ahí sería como una recta paralela al eje del volumen. Ahí sería la admisión. Recorre, ahí sí, se modela esta etapa de compresión que ocurre en el cilindro. Esta compresión tiene su relación, digamos, está relacionada con esta compresión isentrópica. Y luego, esta etapa 2-3, que es donde se da el intercambio de calor, se modela, digamos, como, o tiene que ver, o modela, mejor dicho, lo que sucede cuando se inyecta, perdón, se da la chispa, se da la explosión, se libera ese calor, ¿sí? Ese calor liberado, que acá ocurre, en la realidad ocurre como todo, en un instante casi, digamos, porque esto es que se da la explosión y baja el pistón. Esa etapa se modela en esto como una etapa única de transferencia de calor desde una fuente externa. Y luego viene la expansión, que es cuando los gases calientes se expanden y bajan el pistón. Está modelada con esta etapa 3-4, y finalmente la transferencia de calor que hay
con la atmósfera, con el medio ambiente, y sería que se da en realidad en todo momento, ¿verdad? Porque esto se calienta, va bajando y tal, y eso hace que se vaya transfiriendo calor. Bueno, eso se modela en el ciclo estándar de aire cerrado con una etapa de intercambio de calor con una fuente externa, a menor temperatura. Y después viene la etapa donde esto nuevamente va hacia el punto inicial, escapando los gases. En general, para este ciclo estándar cerrado, no se muestran esas etapas donde hay, digamos, expansión y compresión del pistón que baja hasta el punto, hasta el volumen muerto inferior, y luego la subida para el escape de los gases. Por eso es que no se ve, digamos, exactamente esas etapas una a una, es decir, vos no podés correlacionar, todas las etapas no las podés correlacionar exactamente con una etapa de aquí. Me refiero a las etapas del ciclo cerrado, no es que se correlacionan uno a uno con esas etapas. Las etapas 3, 4 y 1, 2 sí tienen como su correlación más directa con lo que son la compresión aquí de la mezcla y la expansión aquí en la carrera de potencia. Bien, me estaba recostando ver esa relación de cada etapa, pero ahora entendí. Gracias. Por favor. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el viernes. Pasen bien. Chao, gracias. Chao, chao.